Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, listos para embarcarnos en otra aventura que estoy seguro, tocará las fibras de sus corazones. Espero de todo corazón que estén disfrutando de un día espléndido, lleno de luz y de momentos que nos recargan de energía positiva. Hoy, como bien anticipa el título, nos adentraremos en un tema que resuena profundamente con todos aquellos que creen en la magia del amor, en esas historias que nos conmueven hasta lo más hondo y nos reafirman la existencia de conexiones que trascienden lo ordinario. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante y sin duda alguna, inolvidable encuentro romántico de Hande y Kerem. Será un viaje cargado de emociones, de esos instantes que se graban a fuego en la memoria y nos arrancan suspiros de pura nostalgia y esperanza. Si aún no han tenido la oportunidad de unirse a nuestra creciente comunidad, les extiendo una cordial y sincera invitación: suscríbanse a nuestro canal. Al hacerlo se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis profundos, reflexiones y todo el contenido que preparamos con una dedicación y cariño inmensos, pensando siempre en ustedes. Sería un honor y un verdadero privilegio tenerlos como parte activa de esta familia virtual. Ahora, sin más preámbulos, adentrémonos en el corazón de lo que nos convoca hoy. La historia de Hande y Kerem es precisamente eso, un encuentro que se eleva por encima de lo cotidiano, que desafía las expectativas y nos muestra el poder transformador de una conexión genuina. No se trata simplemente de dos personas que coinciden en un mismo espacio y tiempo, es la narrativa de cómo sus vidas se entrelazan de una manera tan profunda, tan significativa, que marca un antes y un después indeleble. Imaginemos por un momento ese escenario idílico, ese instante perfecto donde todos los elementos convergen armoniosamente, la atmósfera ideal que envuelve el momento, esas miradas que se cruzan y de repente una conexión eléctrica casi tangible que lo cambia todo. ¿Qué es lo que realmente convierte un encuentro en algo inolvidable? ¿Son las circunstancias fortuitas, la química instantánea que parece desafiar toda lógica, o quizás un destino caprichoso que ha jugado sus cartas con una precisión magistral? En el caso de Hande y Kerem, estamos convencidos de que es una sinergia de todos estos factores, amplificada exponencialmente por la pureza y autenticidad de sus sentimientos. A menudo en el transcurso de nuestras vidas, anhelamos esa chispa particular, esa persona que nos haga sentir que todas las piezas del rompecabezas encajan de manera perfecta. Y cuando ese momento llega, cuando esa conexión se materializa, es pura magia. El encuentro de Hande y Kerem no fue un evento planeado, meticulosamente orquestado, fue, más bien, una de esas sorpresas maravillosas e inesperadas que la vida, en su infinita sabiduría, se complace en ofrecernos. Fue un instante en el que las barreras que solemos erigir a nuestro alrededor se desvanecieron sin dejar rastro, permitiendo que sus verdaderas personalidades, en toda su singularidad, brillaran con luz propia. No existía la necesidad de impresionar, de fingir, solo la libertad de ser ellos mismos, y en esa honestidad radical residía una belleza incomparable, una atracción magnética que va mucho más allá de lo superficial. Permítanos reflexionar sobre los detalles sutiles que, sin duda, contribuyeron a forjar esta magia particular. Quizás fue un lugar inesperado, un rincón del mundo que por azar o por designio, se convirtió en el escenario perfecto para que sus caminos se cruzaran. Tal vez un ambiente relajado y propicio, que invitaba a la conversación abierta, a la vulnerabilidad compartida. Podría haber sido un evento compartido, una experiencia colectiva que les brindó la oportunidad de verse mutuamente bajo una luz diferente, revelando facetas de sus personalidades que, de otra manera, habrían permanecido ocultas, sus miedos, sus sueños, sus fortalezas y sus debilidades. El título mismo, El encuentro romántico que no olvidarás, es una promesa implícita de que hubo algo trascendental en ese instante, en esa interacción efímera pero potente. Fue un momento que se grabó a fuego en el alma de ambos, un recuerdo vívido y luminoso que serviría como combustible y guía para la relación que intuimos, nacería de ese primer contacto. Seamos sinceros por un momento, todos en algún punto de nuestras vidas, hemos vivido encuentros similares, ¿verdad? Esos momentos en los que conocemos a alguien y sentimos una resonancia inmediata, una conexión casi telepática. Esa sensación reconfortante de haber encontrado a alguien con quien puedes ser completamente tú mismo, sin filtros ni máscaras. Alguien con quien puedes compartir tus pensamientos más íntimos y tus sueños más descabellados. Para Hande y Kerem, este encuentro no fue un simple preámbulo, sino el catalizador de algo mucho más grande. El inicio de un capítulo que sin duda han decidido escribir juntos, verso a verso, página a página.
Ahora, la pregunta que nos surge es, ¿qué aspectos específicos de su encuentro lo hicieron tan perdurable, tan imborrable? Podríamos especular sobre esa timidez inicial que se disipó con una sonrisa compartida, sobre las carcajadas genuinas que rompieron el hielo y crearon un puente entre dos almas. Quizás fueron las profundas conversaciones, esas que revelan intereses comunes inesperados, valores compartidos que resuenan en lo más profundo, o incluso esas diferencias que, en lugar de ser un obstáculo, se convirtieron en un fascinante punto de descubrimiento mutuo. Tal vez fue una mirada intensa, cargada de significado, que lo dijo todo sin necesidad de articular palabra alguna. O quizá un gesto de amabilidad inesperada, un acto de cortesía que demostró la nobleza y la bondad innata de sus corazones. A menudo son precisamente esos pequeños detalles, esas señales sutiles pero poderosas, las que elevan un encuentro de lo común a lo extraordinario, dejándolo grabado en la memoria para siempre. El propio título nos invita a reflexionar sobre la universalidad de esta experiencia humana. Aunque la historia específica pertenece a Hande y Kerem, todos podemos identificarnos con esa búsqueda latente de un encuentro significativo, de una conexión que nos haga sentir vivos y comprendidos. Nos recuerda que el amor, en su manifestación más pura y auténtica, a menudo surge de la manera más inesperada, cuando menos lo esperamos, pero precisamente cuando estamos más abiertos y receptivos a recibirlo. Es esa apertura del corazón lo que permite que la magia suceda. Y aquí reside una verdad fundamental: lo que hace que un encuentro sea verdaderamente inolvidable no es solo el instante en sí mismo, el momento fugaz de la conexión. Es, sobre todo, lo que ese encuentro siembra, lo que viene después. Es la forma en que ese primer contacto establece las bases para una conexión más profunda, para una relación que se erige sobre los cimientos sólidos de ese primer encuentro mágico. Para Hande y Kerem, este fue el punto de partida, la semilla que germinó con fuerza, creció y se transformó, dando lugar a un amor que, intuyo, se ha vuelto tan vital y esencial para ellos como lo fue ese primer día en que sus caminos se cruzaron. Consideremos también la importancia crucial de la autenticidad. Vivimos en un mundo que a menudo nos impulsa a proyectar una imagen cuidadosamente curada, una fachada perfecta. En este contexto, la capacidad de ser genuino, de mostrarse vulnerable y real, se convierte en un factor de atracción increíblemente poderoso. Si Hande y Kerem se permitieron mostrarse tal como eran, sin pretensiones, sin artificios, es muy probable que esa honestidad radical haya sido un pilar fundamental en la conexión que establecieron. La aceptación mutua, incluso reconociendo y abrazando sus imperfecciones, es, sin duda alguna, uno de los pilares fundamentales de cualquier relación duradera y de cualquier encuentro verdaderamente romántico. Intentemos imaginar la energía que debió permear el ambiente en ese momento. Una energía palpable de descubrimiento, de esperanza renovada, de la promesa embriagadora de algo maravilloso a punto de desplegarse. Ese tipo de encuentros son los que verdaderamente nos inspiran, los que reavivan nuestra fe en que las historias de amor épicas aún existen, y que la magia, en su forma más pura, puede estar a la vuelta de la esquina, esperando pacientemente a ser encontrada. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que todos anhelamos en el fondo de nuestro ser? Buscamos ser vistos, ser comprendidos en nuestra esencia, ser amados incondicionalmente. Y cuando encontramos a alguien que nos ofrece precisamente eso, alguien que ve nuestra luz más brillante y abraza nuestras sombras más profundas, ese encuentro se transforma instantáneamente en un tesoro invaluable. La historia de Hande y Kerem, tal como la intuimos a través de su título y de nuestra reflexión, es una invitación conmovedora a recordar la belleza intrínseca de esas conexiones humanas que tienen el poder de elevarnos, de transformarnos y de dejar una huella imborrable en nuestra existencia. No se trata de un romance superficial, de una atracción pasajera. Se trata de una conexión profunda a nivel de alma, de un reconocimiento mutuo que trasciende las apariencias físicas, que se nutre de una compatibilidad espiritual innegable y de una admiración sincera. Es ese tipo de encuentro que nos hace sentir, de repente, que hemos encontrado nuestro verdadero hogar en el corazón de otra persona. Es esa sensación de pertenencia y de seguridad que buscamos instintivamente. Y es aquí, en este espacio virtual que hemos construido juntos, donde nos encanta explorar esas historias que nos conmueven, que nos inspiran y que nos recuerdan la belleza de la experiencia humana. Creemos firmemente en el poder sanador y transformador del amor, y en la importancia vital de celebrar esas conexiones humanas que en última instancia, dan sentido y propósito a nuestras vidas. El encuentro de Hande y Kerem es, sin duda alguna, un testimonio elocuente de ello, una pincelada de pura magia en el vasto y vibrante lienzo de la vida.
En resumen, hemos profundizado en la idea de que un encuentro romántico inolvidable, como el que sin duda experimentaron Hande y Kerem, se forja a través de una delicada y potente combinación de circunstancias propicias, una química instantánea e irresistible, una autenticidad genuina y desinhibida, y, ¿por qué no?, un toque de ese misterioso y fascinante destino que parece guiar nuestras vidas. Hemos reflexionado sobre cómo esos momentos, a menudo surgidos de la nada, pueden sentar las bases sólidas para conexiones profundas y duraderas, recordándonos la universalidad de nuestra búsqueda intrínseca de ser vistos, comprendidos y amados. La clave parece residir en esa hermosa vulnerabilidad compartida, en esa disposición a mostrar nuestras verdaderas facetas, y en la aceptación mutua que florece de esa honestidad. Estos elementos, sin lugar a dudas, hicieron de este encuentro algo verdaderamente especial y, como el título tan certeramente promete, inolvidable. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en la historia de Hande y Kerem, y en la profunda reflexión sobre lo que hace que un encuentro romántico sea verdaderamente especial y perdurable. Me encantaría, de verdad, conocer sus pensamientos y perspectivas. ¿Han tenido ustedes un encuentro en su vida que jamás olvidarán? ¿Qué creen ustedes que hizo que el encuentro de Hande y Kerem fuera tan extraordinario y memorable? Por favor, dejen sus reflexiones, sus experiencias y sus opiniones en la sección de comentarios que encontrarán aquí abajo. Me fascina enormemente leer sus historias y conectar de manera significativa con cada uno de ustedes. Su participación activa y sus valiosas aportaciones son precisamente lo que hace que este canal sea un espacio tan especial y enriquecedor. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha llegado al corazón, no olviden, por favor, darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de historias de amor que nos inspiran, y por supuesto, si aún no lo han hecho, no duden en suscribirse para no perderse absolutamente nada de lo que preparamos con tanto entusiasmo y dedicación para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada hoy. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Les envío un abrazo enorme y lleno de energía positiva.